Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Para este principio de semana, lunes hoy, me comprometí con usted a comentar el documento que trimestralmente da a conocer el INEGI, específicamente acerca del comportamiento del Producto Interno Bruto recién terminado 50 días antes, es decir, el trimestre que comenzó en julio y terminó en septiembre. Asimismo, debo comentar hoy con usted algo de lo que dijo un par de funcionarios de la Secretaría de Hacienda en la conferencia de prensa que tradicionalmente ya está establecido. Esta Secretaría ofrece después de que el INEGI da a conocer las cifras o el comportamiento de esa importante variable económica que es el Producto Interno Bruto. Hablemos pues hoy de esas dos cosas. Lo primero que salta a la vista una vez que uno revisa cuidadosamente el documento que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática es que el pronóstico de 2.7% es imposible alcanzarlo en este año, en el 2014. No sé si el año próximo o dentro de 45 años, pero por lo pronto el 2014, olvídese usted del 2.7 que originalmente fue 3.9 y luego 2.7 y ahora en vez de ajustarlo a una cifra definida, un porcentaje definido, la Secretaría de Hacienda cambia la metodología y ya nos habla de un rango, el cual daremos enseguida. Tenemos ya las cifras pues de los primeros 3 trimestres y el panorama no es muy positivo que digamos, u optimista podría decir. 1.9, 1.6 y 2.2 son las cifras o los porcentajes de crecimiento del PIB para el trimestre 1, 2 y 3 respectivamente. Tenemos entonces, repito, 1.9, una ligera caída al 1.6 y luego una elevación al 2.2 en este tercer trimestre que terminó hace unas cuantas semanas. Si nosotros quisiéramos que fuere el 2.7% para este año el crecimiento del PIB, tendríamos que crecer en el cuarto y último trimestre del 2014 al 5.1%, situación imposible de lograr. Pero vamos a tratar de hacer un juego aritmético para ver cuál es, dentro del rango que nos dio la Secretaría de Hacienda, entre el 2.1 y el 2.6, vamos a ver cuál sería el probable o muy probable crecimiento del PIB para este año. Si en el cuarto trimestre el crecimiento fuere del 3%, la suma de los 4 nos daría 8.7. Dividido el 8.7 entre 4 nos da 2.17. Si cerramos a décimos, si ajustamos a décimos, nos daría el 2.2%. Muy bien, pero ¿qué pasaría si el crecimiento del último trimestre no fuera del 3%, sino fuera, por ejemplo, del 2.8%? Eso nos daría 5.7, que es lo acumulado hasta el último de septiembre, más, repito, el 2.5, 5.7 más 2.5 nos da 8.2, entre 4 nos daría el 2.1. Vamos pues a suponer que el crecimiento sea del 3 y dejémoslo en 2.2 el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2014. Esas son cifras anuales, es decir, comparado con el mismo trimestre del año anterior. Pero hay una cosa curiosa que debe usted tomar en cuenta y que además ayuda un poco más a entender el comportamiento de la economía para el cuarto trimestre. Es tomar las cifras desestacionalizadas, es decir, tomando como referencia el trimestre anterior. Ahí tenemos que en el primero, segundo y tercer trimestre de este año, el crecimiento desestacionalizado fue 0.36, 0.9 y 0.50. Es decir,
En el segundo trimestre subió con respecto al primer trimestre, pero en el tercer trimestre bajó a 0.5 con respecto al segundo. Alguien dirá, bueno, es que en el segundo hubo un crecimiento muy fuerte del 0.9. Será el sereno, pero se nota una cierta desaceleración en la economía con respecto al trimestre anterior. Pero bueno, ya, vamos a dejarlo, yo le doy a usted el dato. El panorama no crea usted que pinta muy bien para el 2015 con estas cifras. Y cuando la Secretaría de Hacienda cambia la metodología del cálculo del Producto Interno, o no la del cálculo, sino lo que da a conocer o lo que dará a conocer a partir del siguiente trimestre, es decir, ya no dará un porcentaje definido, sino dará un rango. Ese rango, que originalmente la cifra era del 3.7, que es el porcentaje que aparece en los criterios generales de política económica, 3.7% para el 2015, me dice ahora que va a estar en un rango del 3.2 al 4.2. Banco de México eso ya lo bajó del 3.0 al 4.0. Coincidentemente, si usted toma 3.2 al 4.2 máximo, el promedio viene siendo curiosamente el 3.7. Pero vamos a dejar esa coincidencia de lado. Si nosotros vemos que ya Banco de México con su modelo econométrico ajustó del 3 al 4, pues ya uno dice, aquí algo hay diferente. ¿Por qué esa variación? Esas 2 décimas, no crea usted que es peccata minuta, prácticamente es el 5% del crecimiento total en el tope superior, es decir, el 5% de 4.2 vienen siendo esas 2 décimas. Pero vamos a suponer que lo logremos, o sea, vamos a, como dicen los abogados, vamos a suponer sin conceder que vamos a lograr eso. ¿Cree usted que ya los problemas estructurales de la economía mexicana habrán sido resueltos? Si el año 2013 el crecimiento fue del 1.9, ahora sería del 2.2 o 2.3, y el año que entra del 4 o del 3.5, 3.7, estamos ante una situación donde el número de empleos que debemos crear, como usted sabe, es alrededor de 1 millón de empleos formales, pero ya se acumularon 2 años con déficit. No pudimos crear 1 millón en el 2013 y tampoco los vamos a poder crear este año. De tal manera que con un crecimiento del 4.0 el año próximo, el 2015, y un número de empleos formales de alrededor de 650,000, seguiremos aumentando o incrementando el déficit en materia de empleos formales. Dicho de otra manera, la economía mexicana estructuralmente nos demuestra que está impedida para crecer a esas tasas que la composición demográfica del país exige. Si queremos si queremos crear 1 millón de empleos formales al año, la economía mexicana debería crecer al 5.5% aproximadamente. Un puntito, o sea, unas 2 décimas más, 2 décimas menos, del 5.3 al 5.7. En tanto no lleguemos a esos niveles del crecimiento del Producto Interno Bruto, no vamos a crear 1 millón de empleos formales en el año. Pero vayamos ahora a otro aspecto del asunto. ¿Por qué no crece la economía mexicana? Por 2 cosas. Porque hemos hecho varias cosas mal y no hemos hecho cosas bien. Veamos lo que hemos hecho mal. Sin lugar a dudas, la reforma fiscal, que los que no saben hablar español dicen reforma hacendaria, esa palabra no existe en castellano. La reforma fiscal a lo más ha servido para compensar la caída de los ingresos del erario, producto de la reducción del volumen de exportación y de la extracción de petróleo y también los menores precios. Y segundo,
la elevación de ciertas tasas impositivas que han desestimulado a los agentes económicos privados. Tiene usted entonces dos elementos que deben corregirse. En lo que se refiere a la elevación de las tasas, el error preciso es el siguiente: elevamos la tasa en lo que se refiere a impuestos sobre la renta y nos negamos de principio por una idea perversa e incorrecta de principio, que es no universalizar el IVA. Se dijeron, cuando estaba la discusión, una serie de clichés que venimos oyendo hace 20 años. Es que va a afectar a los más pobres y una bola de tonterías y babosadas. Está demostrado hasta la saciedad que eso es falso. Pero si a los diputados y a los senadores les interesa proteger a los que menos ingreso tienen, vamos a definir una canasta de productos básicos y vamos a cuantificar mediante estudios serios el efecto negativo por universalizar el IVA y vamos a entregárselo en efectivo. Pero universalicemos el IVA. Esas son las cosas que hicimos mal. ¿Qué es lo que hicimos bien? Atrevernos a cambiar en el sector energético. Pero resulta que esto, lo bueno, todavía falta mucho para que se manifieste de manera clara y concreta en montos de inversión y en elevación del Producto Interno Bruto en el país. De tal manera que lo único que ha tenido efectos a la fecha ha sido lo que hicimos mal. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Primero, corregir eso que hicimos mal. Entrarle de lleno a la reforma fiscal, pero corrigiendo los efectos negativos, lo mal que hicimos el año pasado. Segundo, hay que abrir ya el campo mexicano. Hay que eliminar de raíz ese absurdo y estúpido límite a la propiedad agrícola, ganadera o forestal que está en la fracción 15ª del artículo 27 constitucional. En tanto no cambiemos ese absurdo, ese aspecto caduco de nuestra legislación agraria, el campo seguirá siendo una zona de desastre, un espacio económico que solamente produce marginación y miseria y no un espacio económico de creación de empleos permanentes. Y tercero, hay que entrarle de lleno a la parte del sistema público de educación en este país. De esto último, hablaré con usted mañana aquí, en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Aquí lo espero porque lo que le voy a comentar tiene mucho interés para usted si tiene hijos que están en el bachillerato, en cualquiera de sus formas, o en el nivel superior de educación. Público, por supuesto. De eso hablaremos mañana. Por lo pronto, muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí conmigo en Un Día con Ángel en Excelsior TV.